Televisión. El siguiente programa es apto para todo público. Recomendamos la compañía de padres o un adulto responsable. Nortevisión. Nortevisión. Buenas noches, televidentes de Zona Franca. Hoy es 28 de enero del año 2014. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pompilio, y buenas noches tengan todos nuestros amables televidentes en Córdoba, Sucre, Antioquia, Bolívar y Atlántico. También a nuestros televidentes en nortevisión.tv. Hoy, por razón de invitados, no vamos a recibir llamadas, pero mañana estaremos nuevamente con ustedes a través de la línea telefónica. ¿Qué me tienes, Jorge, para arrancar? Bueno, nuestros amigos que cumplen años, por lo menos los amigos de Facebook. Ajá. Ani Merlano, Mauricio Correa Abuchaibe, Andrea Patricia Gómez Corrales, Víctor Hugo Pavón Esquivia, Luz Estela Padilla Peralta, Yolima Carranza y Javier Barrios Pineda. El negro Frutica Javier. que no pica todo pájaro. Bueno, yo tengo aquí a Francisco Pomés, Javier Barrios también, Mauricio Correa Buchaibe, Inés Mesa, Andrea Patricia Gómez Corrales, Víctor Hugo Pavón Esquivia, Sorel María Medina Barón, Ariel Jeda, Yolima Carranza y Angélica Sánchez. Muchas felicidades para todos. Aquí me escribe Alexis Vidal Mira. Saludos, don Jorge, reportando sintonía vía web desde Medellín. Bueno, muchas gracias. Vía web. Sí. Vamos a presentar de una vez a nuestros invitados de hoy. Pues, Pompilio, entremos en materia y yo creo que vale la pena porque estamos un poquito retrasaditos. Bueno, tenemos esta noche en el set a el doctor José Obdulio Gaviria y al doctor Daniel Cabrales, que aspiran al Senado de la República por el Centro Democrático. Buenas noches, señores. Encantado, Pompilio, Jorge, de estar con ustedes. Una invitación muy honrosa. Muchas gracias. Buenas noches, Pompilio, a todos los televidentes monterianos, cordobeses, bolivarenses, sucreños, antioqueños, atlanticenses. Y el Como mundo en dijo, general, porque si veo que los ven en la web, sí, señor, nos están sí, viendo claro, de todas, estamos en la de web todas en partes. vivo. a ver, Todos los descubramos que colombianos. otras ciudades están por ahí conectadas. Australia. Nosotros siempre nos reportan sintonía desde España, unos amigos que España, son puros cordobeses. en que Rusia, tienen- por allá también tenemos son un cordobeses grupito. que tienen computador. Por allá tenemos un grupito en Rusia. En Rusia hay un amigo. Bueno, Pero de los buenos o de los... En promedio, Nunca nos todos han- los amigos nuestros son buenos. son buenos. en promedio, si tienen tantos cumpleañeros hoy, es que hay mucha audiencia, ¿no? Por Sí. supuesto, Tienen casi 10, vi, en un solo día. por Hágale supuesto. un saludo especial a sus coterráneos de Caucasia, que aquí Bueno, allá tienen buena está- audiencia. Qué maravilla. Sufro mucho con Caucasia y el Bajo Cauca, porque me parece que es un sitio que este gobierno abandonó muchísimo. Ese iba en plena recuperación. Es una zona promisoria, es una zona muy rica, pero si no tiene autoridad y no tiene Estado, pues obviamente pasa lo que pasa en todas partes. Y el Bajo Cauca antioqueño está siendo muy martirizado por el crimen. Oiga, doctor José Obdulio, le manda saludos una persona, el papá de la presentadora de nuestro noticiero, que se llama Sigifredo Pico, que le mandó a decir que es fiel seguidor suyo del doctor Álvaro Uribe. Hombre, qué alegría oír ese saludo del señor Pico. Y lo retorno doblado en primer lugar y efusivamente. Bueno, ahora sí arranquemos. Sí, señor. Están ustedes en campaña para Senado de la República. ¿Cómo han visto el tema en Córdoba, doctor José Yo creo que va a pasar lo que pasó en la Convención Conservadora en toda parte. Una
explosión de entusiasmo uribista. Y he dicho que un fantasma... Espera un momentico, vamos a barajar de nuevo. Sí. Lo que sucedió en la convención conservadora fue una explosión de uribistas. Sí. Yo seguí la transmisión por la silla vacía. Ajá. Había una cámara desde atrás. No era secreta, pero era una cámara desde atrás. Seguramente no tienen grandes recursos económicos. Y la pusieron y era como un paneo general. Sí. Veía uno de lejos al orador, en el caso por ejemplo de Gerley, pero veía la gran mayoría, unas 2/3 partes del auditorio, que es el sitio muy conocido por los colombianos, el centro de convenciones de Bogotá. Y lo que observé directamente, es que en el momento en que pretendieron concretar una componenda que hacía que el Partido Conservador apareciera como santista, o sea, apoyando la candidatura santista, comenzó un murmullo, comenzó un rumor y se fue convirtiendo en gritos, y esos gritos en protestas, y esas protestas en abucheos, y esos abucheos en una definición posterior en contra de esa propuesta. Pero ¿por qué uribistas? Yo digo que un fantasma recorría el auditorio porque el grito era no a las FARC, no a Santos, no al abandono de unas políticas que dirigieron al presidente Santos. Y eso se llama uribismo. Incluso yo no le digo de ninguna manera que la candidatura conservadora es una candidatura pues oficial del uribismo, ni una candidatura adscrita a Uribe, pero yo sí recuerdo que Marta Lucía Ramírez fue a las primeras reuniones de los precandidatos y con un acuerdo expreso, casi que firmado, entre el presidente Uribe y los conservadores, se acordó ir por los dos caminos. Oscar Iván Zuluaga hoy tuiteó diciendo que no ve lejana el acercamiento o la unión o la alianza con Marta Lucía Ramírez en un futuro, pues me imagino que es después de la primera vuelta. Eso es una obligación, porque es que mire, los generales tienen como consigna y como obligación dirigir sus huestes a la batalla, pero a ganar, no a perder, no a hacer sacrificios. Y nosotros en consecuencia tenemos que tener presente, primero, que tenemos un enemigo poderoso, no por su verbo, no por su dialéctica, no por sus ideas, ni siquiera por sus realizaciones, Juan Manuel Santos, sino por su traición y por su enriquecimiento político desde el punto de vista monetario vía presupuesto. Y entonces a un enemigo de esa magnitud hay que enfrentarlo con todas las herramientas. Y la primera herramienta para enfrentar un combate es la unidad, un combate político. ¿Ustedes le apuestan al voto de opinión solamente? No, lo que pasa es que el Partido Conservador no solamente es voto de opinión, sino que tiene una fuerte organización política. Nosotros tampoco somos escasos en ella. Un buen ejemplo es Daniel, porque Daniel es un hombre que representa una gran corriente ciudadana en el Córdoba, pero también es un hombre que tiene ya experiencia política, que mostró lo que vale en una candidatura a la alcaldía de la ciudad y que además tiene esa vocación de ser un gran líder de la política de la zona norte o caribe del país. Yo tengo una duda grande desde que empezaron los problemas entre Santos y Uribe. Es la siguiente. Álvaro Uribe siempre ha dicho que Juan Manuel Santos traicionó la seguridad democrática. Pero uno, como no es militar, no se da cuenta realmente qué fue lo que pasó. Porque uno ve que el gobierno Santos sigue atacando a la guerrilla, aunque están conversando en Cuba, ve atacando a la guerrilla, que mataron hoy a fulano, que mataron 10 guerrilleros, que bueno, se sigue haciendo incursiones, el ejército sigue haciendo incursiones contra la guerrilla. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está haciendo Santos y la seguridad democrática? Es sustancial. Primero, entender el problema de la guerrilla o del terrorismo en Colombia parte de concebir cuál es el problema. El problema lo definió el presidente Uribe no como guerra civil,
o conflicto interno armado, sino como una amenaza terrorista que había que enfrentar mediante el ejercicio firme de la autoridad, que eso supone, por ejemplo, de la ciudadanía cooperando con la fuerza pública. Todo eso está desmontado. Pero además hay lo siguiente: en el entorno latinoamericano las FARC estaban totalmente aislados, porque en primer lugar se había perseguido muchísimo, se les había perseguido en las fronteras de países adscritos a una línea política que apoya a las FARC. Me refiero concretamente al movimiento continental bolivariano al cual pertenece el partido de gobierno de Venezuela. Sin nosotros saberlo, y yo lo descubrí por informaciones secretas muy fidedignas, documento en mano, y lo publiqué en mi columna en el periódico El Tiempo, inmediatamente el presidente Santos nombró, como dicen los católicos respecto a los cardenales que no se anuncian, como canciller impectore a la actual ministra de Relaciones Exteriores, a María Ángela Holguín, con un mandato: recuperar todos sus contactos chavistas, afectuosos y amistosos. Ella ya había sido embajadora de Colombia en Venezuela. Decirles, como en mensaje secreto, que renegaban de toda la política, tanto del discurso como de la acción política de Uribe, respecto al apoyo criminal de Chávez a las FARC, e invitaban a la posesión al presidente Chávez sin consultarle y sin decirle a quien se consideraba su mentor político, su amigo e incluso su jefe en el gabinete como ministro de Defensa. Eso no lo sabíamos. ¿Por qué lo supimos? Porque un embajador de Venezuela en Argentina se entrevistó con esta señora, quien era la representante de un organismo internacional en Argentina, en ese momento, julio del 2010, envía un memorando con todo esto y además con la negociación para el viaje del presidente Chávez a Colombia en pleno gobierno del presidente Uribe a la posesión de Santos. Y entonces la oposición venezolana, que tenía fichas en el gobierno de Miraflores, en el gobierno de Chávez, nos envía a nosotros, cuando digo a nosotros, al presidente Uribe y a mí, copia de esos memorandos. El presidente Uribe, ¿cómo respondió? Llamó al presidente Santos y le dijo: mire, usted puede invitar al presidente Chávez a partir de las 3 de la tarde del 7 de agosto del 2010, antes no. En consecuencia, mientras yo sea presidente, es decir, hasta las 3 de la tarde, cuando se esté haciendo la posesión, yo no permito el arribo del avión del presidente Chávez. Estamos hablando de ese tipo de contradicciones respecto a la concepción de la política. Dígame usted, en cuanto a la aplicación de la política, el presidente Uribe aplicaba una microgerencia que incluía llamadas a sargentos y tenientes, si era necesario, y además con el beneplácito de los generales, porque ellos entendieron que la situación era tal que era necesario un comandante en jefe. El presidente Santos no aplica la microgerencia, no aplica siquiera la gerencia. Su preocupación principal la semana pasada o antepasada era los párpados, que se los tenía que hacer alargar. Esa era su principal. La cirugía plástica. Sí, exacto. No era la cirugía de la seguridad frente a la extorsión. No era el problema de Córdoba frente a las BACRIM. No era la extorsión que se convirtió en una epidemia tal que hace que se movilicen las gentes en Barranquilla, sino el problema de sus párpados. Y seguramente con los párpados deben ir, no sé qué, si adelgazamientos de otras cosas, redondeamiento de otras, etcétera, etcétera. Algo muy parecida a las... Oiga, doctor Osorio. ¿Usted por qué ríe? No, ¿cómo lo voy a reír? Pensando en las posaderas del presidente Santos. Dicen que un fiscal también general hizo eso. Aseguran los periodistas del sector judicial en Bogotá. A uno que se le murió la perrita. Sí. Lara se llamaba. Oiga, doctor Osorio. ¿Ya sabían el chisme o qué? ¿Qué mismo? No, pero me lo imaginé. ¿O usted ya hizo Por el caricaturas hablado de respecto? pronto.
Oiga, pero no sé, hay cosas que uno como ciudadano del común le parecen sumamente sorprendentes. Y es que cuando el presidente Santos era ministro de Defensa, fue cuando más se generó conflicto con Venezuela. Ah, claro. Pero ¿y qué pasó ahí? Vea, entonces? hombre, yo le garantizo lo siguiente, él quiso hacerse echar de Uribe y yo lo impedí. Inclusive pongo por testigo a Julio Sánchez Cristo de esta conversación. Y le cuento la anécdota. Usted sabe que en Washington hay una entidad a la cual va Juan Manuel Santos y le da mucho cobijo político, que se llama Diálogo Interamericano, que es lo que llamaríamos un tanque de pensamiento en Washington. Y él, sabiendo la repercusión que tiene cualquier palabra desde allá, ministro de Defensa del presidente Uribe, se fue y dio unas declaraciones incendiarias, casi como declarando la guerra a Venezuela, que es distinto a la política que tenía el presidente Uribe. El presidente Uribe lo que tenía era una política de contención, no de agresión. Entonces, inmediatamente se comenzó a especular en la renuncia o la expulsión, más bien, incluso la De Santos. destitución de Santos. Y me llamó Julio Sánchez Cristo y me dijo, dígame 3 nombres de posibles ministros de defensa. Y yo le dije, le voy a dar 3 nombres ya mismo, apunte. El hombre feliz seguramente. Juan Manuel Santos, 1. Juan Manuel Santos, 2. Juan Manuel Santos, 3. ¿Cómo que con esa crisis que creó? Dijo, el presidente Uribe no se va a dejar provocar, ni de Santos ni de Chávez. Y entonces me encomendó el presidente Uribe a hablar con él. ¿Y por qué digo ahora retrospectivamente y confieso mi brutalidad que no lo entendí en el momento? Era antes del referéndum, es decir, como para hacerse popular y víctima del presidente Uribe en la lucha contra el chavismo, como más antichavista que Uribe. Y entonces yo llamé a Santos. Y recuerdo muy bien en qué escenario lo llamé, en Catam, montándonos al avión presidencial. Y le dije, Juan Manuel, por favor, interrumpir cualquier declaración respecto a eso. El presidente Uribe no quiere crear una crisis, pero por favor no hablar más de eso, te pide el favor él, que no se hable más del tema de Venezuela y que eso se deje en manos de él o del ministro o la ministra de Relaciones. Yo creo que era todavía Fernando Araújo. Entonces yo le dije eso a Santos. Me monté en el avión al frente del presidente y le dije, acabo de hablar con Juan Manuel, dice que, le dije, yo no le dije que dijo que sí, que recibía la orden o la recomendación, sino que le dije, ya hablé con Juan Manuel, y además yo pensé que iba a acatar eso, que no era una agresión contra el presidente Uribe, contra su política. Cuando me bajo del avión, acaba de dar otra conferencia de prensa en Washington, más dura todavía contra Chávez. Entonces, ahora me pongo a pensar, lo que quería era hacerse echar como una víctima, mostrando cierta debilidad de Uribe frente a Chávez y una gran fortaleza. Se asimila a ese escenario y es lo que uno podría de pronto colegir entre Santos y Pinzón. Porque es que el presidente Santos sale y da unas declaraciones que sí, que las FARC, que no sé qué, que las conversaciones, que la negociación, 1000 cosas. Y sale Pinzón y dice, estos guerrilleros, terroristas, no sé qué, y les pega una insultada. Pero en el caso de Santos y Pinzón es de mala fe. En el caso de Uribe y Santos era de mala fe desde el punto de vista de Santos e ingenuidad del presidente Uribe en no haber tomado la... Es que mire, la gente cree que lo de la acción para recuperar la libertad de Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos y de los soldados y policías que estaban con ellos, que es Jaque, fue una operación del presidente Santos o del ministro Santos. Incluso hay un libro que él no escribió, ahí me di cuenta yo creo que esas columnas no eran de él, las columnas contra Chávez y eso, porque podría estar ahí la pluma más bien de Germán Santamaría. En el libro Jaque, firmado por Santos, no hay una sola palabra puesta por él. Le escribió todo Juan Carlos Torres, me consta. Entonces, allí se narra la acción de Santos casi como un héroe, como una especie pues de caudillo militar que conduce a las tropas y en donde el general Montoya casi que ni es mencionado, siendo que el general Montoya
fue el artífice de la totalidad de la acción, y el general Padilla de León más o menos puesto de relieve como si fuera su gran ayudante de campo, y eso es falso. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Uribe el viernes anterior, recuerden ustedes que eso fue un martes después de un puente, me dijo a mí, ya llegaría Juan Manuel Santos, yo tengo una cosita entre manos, muy grave, muy importante. Me acuerdo que me dijo eso. Y él estuvo como muy en tensión todo el tiempo. Juan Manuel Santos estaba de paseo en París y lo hicieron venir a recoger los frutos de la acción militar, de la acción del general Montoya y de los coroneles y de los mayores y capitanes que estuvieron en la acción, y que todo lo que narra el libro es cierto, pero no dirigido por él, dirigido por el general Montoya, en contacto directo y con control minucioso, momento a momento, del presidente Uribe. Era tan evidente que estaba controlando toda la acción que a mí me pasó este episodio. Resulta que en los pasillos de la Casa de Nariño, ese día, viernes anterior a un puente, íbamos caminando el presidente Uribe, Luis Carlos Restrepo, el ministro Palacio y yo hacia una declaración que iba a hacer el ministro Palacio sobre la Corte Suprema de Justicia, y nos encontramos de sopetón con dos diplomáticos que eran conocidos en Colombia, ustedes seguramente como periodistas lo mencionaban, como representantes de los Amigos de la Paz en Colombia. Eran un francés y un suizo. Contar se llamaba uno de ellos. Entonces el presidente Uribe apenas vio a esos dos señores, yo no los conocía, chiquiticos, llenos, así con esos vestidos de bogotano, vestidos de negro como pinta García Márquez a los bogotanos. Se les fue muy furioso y les dijo: ustedes son unos enemigos de Colombia, ustedes han herido el sentimiento, el orgullo, bueno, una cosa pero bárbara. Y yo decía: ¿qué pasó aquí? Y le dice a Luis Carlos: vaya y atiéndalos a esos dos señores. Entonces yo le pregunté al presidente: ¿quiénes son? Y yo: no, en los archivos de Reyes aparecen diciendo barbaridades del gobierno de Colombia, diciendo, prácticamente mostrándose como unos grandes amigos de Reyes y de las FARC, y prácticamente planeando acciones contra el gobierno de Colombia, sobre todo pues diplomáticas. Entonces el lunes, día de puente, de fiesta, me llama mi Caracol y me pregunta: ¿es cierto que hay una reunión entre los delegados de los gobiernos amigos de Colombia para la paz y todo eso, y Alfonso Cano? Y yo muy ingenuamente, como he respondido siempre y sin ponerme a hacer cálculos, dije: yo los vi en el Palacio de Nariño, pero yo no sé cuál misión tengan. Los vi personalmente el viernes, pero no sé hoy en dónde estén. Y entonces, bueno, en primer lugar, seguramente César y los que tenían a los secuestrados estaban oyendo a Caracol, que era quien me preguntaba. Y a los 10 minutos sale César Mauricio Velázquez, quien por orden del presidente recibe un comunicado para que lo lea él ante los medios de comunicación, y dice: efectivamente, el presidente Uribe ha autorizado a los señores diplomáticos de los países amigos de Colombia a reunirse con Alfonso Cano. Ese fue el momento en que se disparó la entrega la subida al helicóptero de los miembros de las FARC con sus secuestrados, porque seguramente pensaron que eso era una demostración de que sí iba a haber reunión entre ellos y Alfonso Cano, y por lo tanto necesitaban a los secuestrados. Pero todo eso lo dirigía Uribe. El ministro era ni convidado de piedra, era un hombre que estaba dedicado a pasear en París. Y él mismo lo narra. Él dice que se vino de París y que inclusive le dio un beso a su esposa en Notre Dame o en alguna de esas iglesias, y que se vino a cumplir pues esa gran misión, que era pura carreta. Los intríngulos, ¿ah? Sí. ¿Cómo se mueven las cosas, ¿no? ¿Cómo se entera uno de cosas tan... Hombre, acabo de descubrir un método para contar todo esto. ¿Sabe cuál es? Novelarlo. Ha enfurecido a los lectores mexicanos un libro que acaba de escribir un señor Cepeda con Z. Se llama, el libro se llama Corruptores, y narra todos sus intríngulis de poder en la perspectiva del novelista, aunque con nombres propios.
Por ejemplo, hace una llamada que está conmoviendo o conmovió la opinión pública mexicana, y es una llamada que hace uno de los asesinos a el expresidente Salinas con nombre propio. Entonces, cuando le hacen el reclamo, no, es que es otro Carlos Salinas. Y entonces, pero está... ¿Por qué se siente aludido? Sí, mencionas a Naranjo, lo que me llevó a una declaración que hice ayer en un medio de comunicación nacional. Ese cuento de que se negoció entre el presidente Santos y el presidente mexicano, ¿cómo es que se llama? Peña Nieto. Peña Nieto, que el señor general Naranjo venga a Colombia a cumplir unas misiones y que lo libere de las funciones actuales como asesor del gobierno de México, es pura carreta. Lo echaron de México y nos hicieron aparecer como un traslado con ascenso. ¿Pero por qué lo echaron de México? Estaban absolutamente aburridos, anonadados. En ese libro él es personaje. Él es un personaje sin mencionar. El asesor colombiano, en el libro de Corruptores. Bueno, él estuvo mencionado hace unos días, el general Naranjo, en el tema de las autodefensas mexicanas, ¿no? Sí. Pero eso después se desmintió. Todo lo desmiente Santos, o lo desmiente el propio Naranjo, pero la verdad es que ese era una piedra en el zapato en el gobierno del presidente Peña. Oiga, doctor José Obdulio, doctor Daniel, al margen de lo que pueda suceder en las elecciones de Congreso, que yo sé que definirán muchas cosas para las presidenciales. Las elecciones de Congreso van a definir muchas cosas en las presidenciales, pero al margen de eso, ¿cómo piensan ganarle una elección al presidente Santos en ejercicio? Yo diría que la pregunta es contraria. ¿Cómo piensa Santos que puede ganar una elección? Lo podría ganar... Es que es muy complicado ganarle a un presidente en ejercicio. No, ¿sabe una cosa? Cuando comenzamos a hablar de la reelección en Colombia, con la cual yo estoy de acuerdo, de la cual soy partidario y por lo tanto soy quien escribió toda la exposición de motivos del proyecto, me puse a escribir un libro para contestarle otro contra la reelección a Jaime Castro. Y coincidió este hecho. En República Dominicana había elecciones con candidato presidencial, presidente. Señor Mejía, contra el presidente que ganó. Entonces yo dije, vamos a ir a mirar esto. Miremos cómo es un país con reelección, un país latinoamericano con reelección. El tipo hizo y deshizo, peor que Santos, con los cupos indicativos por allá. Incluso allá llegan incluso a hacer clientelismo con generales, nombran generales. ¿Ustedes pueden creer eso? Diga usted, nombra 15 generales más, traídos de la sociedad civil. Y entonces, traídos de la sociedad ¿cómo civil? así? Sin haber hecho el curso, sin carrera militar. Los nombran ahí de eran generales. los príncipes de Rusia, que no eran príncipes. Y entonces yo decía, pero es imposible. Además recorrimos un poco la República Dominicana es pequeña y tiene una tradición pues muy autoritaria, etcétera, etcétera. Entonces uno al recorrer, pues basta leer la penúltima novela de Vargas Llosa, El Chivo, para darse cuenta de lo que es esa sociedad. Y entonces recorrimos y eso, toda parte Mejía y obras, y hasta obras de Mejía, etcétera. Entonces uno, de una manera muy empírica y sin consultar encuestas y lo demás, pensaba que era imposible batirlo. Pues la batida fue que creo que le ganó 2-1 el candidato socialista o el candidato del socialdemócrata. De manera que reelegir un mal presidente, yo creo, eso sí creo que es difícil. Le voy a poner el caso de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es irreelegible, o irreelegible más bien, ahí no se usa el irreelegible, totalmente. Y eso está comprobado en las últimas elecciones parlamentarias. Además que está muy enferma, ¿no? Pero no por enferma, sino si estuviera aliviada también le pasaba lo mismo. Por incompetente. Por incompetente, por mal gobierno. Lo que estaba pasando hasta la convención conservadora es que habíamos entrado como una modorra. Sí, estaba aburrida. Todo el tema, todo el escenario político estaba aburrido. De hecho, la columna de Mauricio Vargas resulta extrañísima porque queda derogada ese mismo día.
con la Convención Conservadora. Entonces yo creo que ahora hay un gran debate incluso de qué hacer las fuerzas uribistas ya remozadas con otra nueva candidatura y con las posibilidades evidentes de confrontarse y de enfrentar y batiéndolo a Santos. Yo espero... Pero es que doctor José Obdulio, el doctor Oscar Iván en las encuestas no pega. Yo no puedo hablar de ese tema tiene que responderlo Daniel por una razón evidente y conocida, y es que yo me autoexcluí de cualquier gestión de la candidatura presidencial. Estaba con Pachito usted, ¿no? No, pero no por eso, porque yo conozco bien de disciplina política y de realismo político, sino que ha habido una actitud de hostilización, de hostigamiento de un sector que representaba a Oscar Iván al centro de pensamiento, y yo por lo tanto dije, pero lo encabezaba mucho o lo concentraba en mí. Entonces, para evitar ese problema, el centro de pensamiento optó por excluirme a mí de cualquier gestión respecto a esa candidatura, inclusive en cuanto a declaraciones y vocería, para que el centro de pensamiento esté actuando con toda la energía y con todo el entusiasmo en la campaña conjunta. Nosotros nombramos, yo me retiré del comité político y entró Alfredo Rangel, y en cuanto al apoyo al trabajo proselitista, Fernando Alameda, Carlos Valverde, el mismo Alfredo Rangel, Paola Holguín, etcétera, etcétera, están actuando muy activamente y muy respetuosos de la decisión mayoritaria. Yo no soy analista en ese caso, yo soy candidato, y por lo tanto mal haría en ponerme a hacer análisis político. Entonces, ¿qué dice Daniel? Miren, yo en ese tema de encuestas presidenciales me gusta el pragmatismo. En el año 2010, que fui coordinador de la campaña de Juan Manuel Santos, llegué del consulado inmediatamente, casi que una orden estricta de nuestro jefe político, y llego a trabajar en la campaña de Juan Manuel Santos, a ayudar, el cual tengo que pedirle perdón al departamento de Córdoba y al mundo entero, porque nos ven por la web, nos ven por internet. A todo Colombia le pido perdón por haber ayudado a elegir a Juan Manuel Santos. ¿Usted se acuerda? No, pero hoy lo tengo que pedir perdón. Entonces, ustedes se acuerdan que esas encuestas, inclusive en algún momento determinado, daban por ganador a Mocus, inclusive con 11 puntos arriba. Sí, claro. Sobre Juan Manuel Santos. Sí. Listo. La campaña de Juan Manuel Santos estaba equivocada porque ellos pensaban que había santismo, y eso no existe. Inclusive hoy no existe. Y llegan nuevos asesores a la campaña de Juan Manuel Santos y le dan un vuelco. Uribicemos la campaña nuevamente, porque en Colombia lo que hay es uribismo. Y eso es lo que hay en Colombia ahora mismo, uribismo. Las encuestas lo reflejan. 40.4% nos está favoreciendo una encuesta de la firma Jan Haas al presidente Uribe en intención de voto para Senado. Pero devolvámonos al tema de las encuestas presidenciales. 25 puntos a 36 puntos. Yo venía de Ayapel, doctor José Luis. 25 a 36 fue el escenario más tétrico, digámosle, para el señor Santos. Fue a finales de abril, 26, 27 de abril. Inmediatamente, el 1 de mayo, entran los asesores nuevos a darle un vuelco a esto. Y empezó el tema de la candidatura de Juan Manuel Santos. Cambiaron imagen, inclusive hasta utilizaron la voz un imitador de la voz del presidente Uribe para decir que invitándolo a votar por Juan Manuel. ¿Ustedes se acuerdan de esa propaganda? Sí. Pero yo sentía otro tema cuando yo recorría las calles de Córdoba. Aquí todo el mundo iba a votar por Juan Manuel Santos porque era el candidato de Uribe. Aquí no había nada de Mocus, y usted lo sabe. Aquí no hubo fuerza mocusiana, digámoslo así, en el tocar, en el pálpito de la gente. Entonces, ese tema de las encuestas para mí
ustedes saben cómo hacen las que a usted le gusta, las de CMI, que usted tanto critica aquí con Jorge, Yo lo que critico. primero, el que primero ¿Usted ha pague, criticado- ¿Usted ha criticado eso? No, yo siempre he dicho que las encuestas las gana y que las paga. el que primero las pague Y aquí durante ha los 10 punteado primeros. Seguirá punteando el alcalde de Montería por ahí hasta el 2020. Este ha sido el mejor alcalde que ha habido. Pero mire, entonces, hablando de ese tema de las encuestas, Jorge y Pompilio, yo ahí soy muy escéptico en el tema. Todas las firmas encuestadoras del país le daban la favorabilidad a Antana Moco. Vino la primera vuelta y con un poquitico más de empuje o de más trabajo, porque es que ese candidato en ese momento de la U era muy flojo. Vino aquí una sola vez al departamento de Córdoba y casi que lo ponen a volar en helicóptero en 3 municipios, de Montería a Lorica, de Lorica a Chinú, en helicóptero, porque le daba pereza ir en carro, Juan Manuel Santos. Entonces nosotros no, ni riesgo, usted tiene que pararse en los quisbes de Cereté, que ahí para Uribe a comerse los quisbes cuando él está por ahí. Usted tiene que hacer todo el recorrido que hace el presidente Uribe en carro, porque usted aquí lo que hay es uribismo y tiene que hacerse elegir. Y eso fue lo que pasó en Colombia. 9 millones de votos por Juan Manuel Santos, 8.800.000 le pone el doctor José Obdulio, que fueron votos uribistas. Entonces el tema de las encuestas. Yo soy convencido, porque coordiné la campaña reeleccionista del presidente Uribe, estuve en las juventudes de la primera campaña del presidente Uribe, y las bases conservadoras son uribistas, y por eso derrotaron a Santos el domingo en la convención conservadora, porque las bases conservadoras son uribistas. Juan Fernando Cristo dijo que eso era flor de un día. Bueno, no sé, como ellos se compran todo. ¿Qué pasará después? Que Que la están candidatura de urdiendo Mantaluque. en este momento, Bueno. no sé, pero para que él lo diga. Pero ya eso es otro tema. Pero Juan Fernando sabe mucho. Pero mira, Fernando Pompilio, Cristo. la mermelada de Santos fue derrotada por el uribismo en la convención conservadora. Y me atrevo a apostar que los dirigentes conservadores del departamento de Córdoba estaban con Santos y también fueron derrotados por la base popular. Es posible, pero yo me retrotraigo a ese 40% que dice usted que tiene Jan Haas en una encuesta. 40% está significando casi que más de 35 senadores. 40 senadores para ser exacto. Cada 1% es un senador porque son Sí, 100. claro, son 100. Entonces, estamos hablando de 40 senadores de Centro Democrático. Y si me dice alguien que no vamos a sacar sino 3, yo también lo respeto. Yo, la verdad es que No, pero nosotros no especulamos casi en ese tema, porque el Senado de la República es una corporación de un origen de votación nacional, con nichos electorales muy difíciles de encuestar, y en consecuencia nosotros no vamos a basar nuestro trabajo en las encuestas, sino en la actividad política, en lo que estamos haciendo hoy. pero por hablando ejemplo. acá en Plata Blanca, usted respeta el que digan que 3 o que digan que 40, pero usted, ¿cuántos le pone? Yo vengo contándole a la gente el cuento de Borges, se llama el informe Brody. Un grupo humano, el más atrasado salvaje de la historia, o uno en regresión, dice Borges, no tenía el concepto de números sino hasta 4. Y para hacer cifras superiores a 4 hacía grupitos de A4. Y la sumatoria de los grupitos de A4 tenía un número que era el mayor que ellos conocían, que era el número muchos. Entonces yo respondo con que nosotros aspiramos a esa cifra, muchos. A muchos. Se opondrá. Me cogió usted y me tiró un trapazo bien bueno. Me dejé aquí. El capote me lo sacó bien Muchos sacado. pueden ser 3 o pueden ser 40. Pueden ser un grupo de 4, 2 grupos de 4, 3 grupos de 4, 4. Oiga, pero Pompi, hablando del tema de esta convención conservadora, hoy veo que salieron en unos medios de comunicación y ya están acomodados. Ya se acomodaron. Porque, bueno, son disciplinados. dijeron que ellos no se salen de No, pero mandan, o sea, es que ahí siempre juegan a dos bandas, como es el juego de billar.
Manda uno por allá y di que tú estás con ellos por allá. Y por acá la institucionalidad dice que respeta la directriz de la Lo que convención. decidió la convención. Entonces, le pongo una velita a Dios y le pongo una velita al diablo. Hablando de esos... ¿Por qué de pone el esos- diablo allá cuando ando para el lado? no, por poner los dos extremos. Una velita aquí y una velita aquí. Para mi Haga así, izquierda. haga así, más general. Bueno, hacia allá. Sí, sí. Una velita allá y una velita acá. Una velita a Dios y una velita al diablo. Pero mire, pero lo importante... Pero lo bueno del sistema de bancadas y del sistema del transfugismo y todas esas normas absurdas que hoy existen es que de todas maneras, por más ganas que tengan de ser santistas, tienen que aparentar lo contrario. Tienen que aparentar lo Y no contrario. pueden subirse a las plataformas en donde hacen las manifestaciones y no pueden hablar en las emisoras a favor de esa campaña, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenida esa norma por ahora. Pero, José Obdulio, lo importante de esto es que aunque le pongan vela a Dios y velas al diablo, las bases conservadoras uribistas están con las tesis uribistas. Marta Lucía fue ministra de Defensa del presidente No, no, Uribe. Marta Lucía es uribista. Yo no la he concebido ¿Y como usted sabe? conservadora nunca. 1.100 y pico de votos en esa convención conservadora derrotaron a Santos contra 129. No fue casi empatado. No, porque se llevaron a la gente. ¿Usted cree que Marta Lucía tiene la mermelada para andar transportando gente de Colombia? No. Se llevaron a la gente, los congresistas conservadores, se llevaron a los otros 1.000 y pico que tenían ahí, porque la idea era desbaratar el quórum. Lo que pasa es que no les resultó la estrategia. Entonces ahora dicen que es que hubo ¿Y los de aquí vagabudería. Por supuesto que se salieron los de aquí de la convención. Usted fue que me contó eso ahorita, me mostraste un Twitter por ahí. Hombre, se salieron los jefes de políticos del conservatismo aquí en Córdoba, se salieron de la convención también detrás de este viejito cancamán de Barranquilla, ¿cómo se llama? El Siempre se me excremental. olvida el excremental. Usted vio la buchada a Gerlain. Roberto Fernández. Roberto Gerlain. La alcanzó a ver en... No, claro, en es silla que vacía. en la silla vacía está. Inclusive es que él no logra hablar. Él no, No cosa pudo. por la que yo no estoy de acuerdo tampoco. No pues, pudo, no voy no a pudo. decir que yo apruebo que ella abucheo. Pero la verdad es que uno sí veía que era una cosa espontánea. Y que de murmullo se vuelve rumor, de rumor se vuelve gritería, de gritería se vuelve abucheo, de abucheo se vuelve agresión. El hecho mismo es que él termina diciendo que lo van a matar. Yo creo pues que paranoico, pero que lo iban a matar. Pero sí, definitivamente sí se veía que era una cosa espontánea. A mí me cuentan que las delegaciones tuvieron estos percances. Los parlamentarios financiaron los viajes de diputados, concejales y incluso de ex ministros y ex funcionarios que tenían derecho. Eran como 3.000 y pico. Y esas personas seguramente se les quedaron callados, se reservaron cómo iban a votar. Y cuando estaban allí, no solamente iban a votar en contra de Santos y por la consagración o nominación de un candidato propio, sino también a mostrarse muy activamente antisantistas. Y entonces la sorpresa pues los llevó a cometer errores, porque ellos pensaron que vía mecanismos fraudulentos de voto y que no sé qué, que es que no está funcionando el sistema electrónico, la gente se iba a desanimar, y la gente no se les desanimó, sino que se quedaron. A mí me llamó una persona con nombre propio que tenía representación allá y que estaba en Bogotá. Yo andaba muy atento a esa convención, pero sin saber ni tener ni siquiera el menor presagio de que eso iba a ocurrir. Y me dijo, estamos 70-30. Dije, bueno, eso es lo que estábamos previendo. Y fue como 80-20. Que Santos iba a ganar 70-30. Y me dijo, no, 70 nosotros y 20 y 30 a Santos. Oiga, Hoy hubo también una asamblea para elegir en la U a Santos como ¿Ya vio las presidente. fotos? Sí, vi las fotos. Pero- Tres delegados en Cali. Pero En la Semana convención. habla de 787 asambleístas registrados y que 772 votaron. Sí. Esa es la cifra. en todo el país. No, los que hoy votaron allá. Sí, de Era- todos los no, 31 departamentos. En todo el país, porque es que era Virtual. vía teleconferencia. Sí, Hubo no. 787. No se atrevieron a llevar las bases uribistas para que no ocurriera lo del El conservatismo. Oiga, Sí. Que no dejaron hablar a Juan Lozano. O sea, a nosotros nos pasó al revés que a los santistas en la Convención Conservadora.
nos Oiga. abuchearon. Oiga, mi doctor José Obdulio, ya se nos está acabando el tiempo. Pero el uribismo, al uribismo lo califican como la ultraderecha en Colombia. Y a la UP, al Polo, a ¿cuál otro? La UP, Progresista. los progresistas. Son la ultraizquierda. O los califican como la ultraizquierda. No, yo diría que izquierda, que ultra es ya con armas en la mano. No, señor, no, la tendencia. Son muy de izquierda y muy de derecha. Ujú. ¿Qué piensa el uribismo de la izquierda? Acabo... No de las FARC, eso es otro tema. Sí, entendido. Acabo de recordar un documento del presidente Uribe que yo edité en la Casa de Nariño, con fondos oficiales, incluso. Era un discurso del presidente Uribe. Sentido común, ni izquierda ni derecha. Y yo tengo aquí, si ustedes me dan licencia, un compañero que hasta hace año y medio era miembro de la Dirección Nacional del Polo y que adhirió, es presidente y fundador de la Nueva Democracia Movilista, y adhirió al uribismo precisamente por el hecho de que la izquierda colombiana sigue pensando que su punta de lanza, dijéramos que su grupo de mayor iniciativa en cuanto a la política social es las FARC, y eso hace que haya renunciado a esa conducción política que él ejercía, y sea hoy un baluarte, un pivot del centro democrático, pero también ante todo el centro de pensamiento. Y si ustedes me permiten, que se acaba de sentar al lado mío, como lo dirá la cámara, les explique un poco cuál es ese, dijéramos, ese fraude político de decir que nosotros somos la extrema izquierda, que la derecha, perdón, que las FARC es la extrema izquierda y que Santos lo que representa es el centro. Pero preséntelo, por favor. Carlos Valverde, presidente y fundador de Nueva Democracia Movilista. Fue compañero hasta en el Polo Democrático de Robledo y se separó hace año y medio, a partir de año y medio, 2 años, cuando comenzaron en forma Pero usted mismo fue de Firmes, ¿no? de Firmes, sí señor. Usted fue de izquierda. Y todo mi grupo de Firmes sigue vigente y actuando dentro del uribismo en Medellín. Concretamente me refiero a Jaime Jaramillo Paneso, por ejemplo. Nosotros pusimos un héroe y un mártir de una lucha por la democracia, como fue Leonardo Betancur, asesinado por los paramilitares en aquella famosa época de masacres de Carlos Castaño contra la democracia. Carlos. Gracias. Bueno, nosotros provenimos del MODIR. El MODIR es una organización política de izquierda que se funda en 1970. Nosotros iniciamos en Colombia un debate sobre el carácter del Estado y señalamos que el monopolio de las armas debería estar en manos de este y no de ninguna organización diferente. Somos la primera organización en Colombia en el siglo pasado que defendió esta tesis. Nos opusimos a la combinación de las distintas formas de lucha desde el principio. O sea, usted era compañero de Robledo. De Robledo, Jefe político de Robledo. jefe Jefe de político, Robledo. La jerarquía estaba Mosquera y Carlos. porque yo soy uno de los fundadores del MOIR. Oiga, ¿y cómo una persona del MOIR termina en el uribismo? Bueno, a raíces, nosotros libramos una batalla contra la FARC. Llamamos a un acuerdo nacional contra la FARC, contra el terrorismo, contra el secuestro, contra la extorsión y contra los métodos de los grupos armados. Aproximadamente en el año 81. Logramos hacer algunas cosas con sectores de la política tradicional en ese entonces del Partido Liberal y Conservador. Pero definitivamente nos dejaron solos y la FARC procedió contra nosotros y nos fusiló 4 de nuestros dirigentes, fusilados, no en combate porque nosotros nunca hemos tenido las armas en la mano, nos hemos puesto a la lucha armada, lo fusiló. A uno de ellos
en el sur de Bolívar, a una enfermera que se había ido a trabajar y había colocado una droguería en una población antioqueña, en el Bagre, a una niña Aide. Preguntaron por ella, ¿tú te llamas Aide? Sí. ¿Tú eres del Movil? Sí. Y la fusilaron en la droguería. Esos son los métodos de la FARC. Entonces nosotros... Bueno, pero si la FARC fusila a sus propios... Fusilan a sus propios compañeros. Combatientes por Claro. cualquier pendejada. Ellos fusilaron al secretario general del Partido Comunista en el Valle del Cauca, José Cardona Hoyos, porque se oponía ya a la combinación de las distintas formas de lucha. Cuando hicieron el atentado, para ponernos en el presente, a Fernando Londoño se convocó una reunión por parte del Centro de Pensamiento de homenaje a Fernando Londoño en Bogotá. Nosotros sacamos una declaración respaldando ese acto del uribismo, siendo miembros del Polo Democrático y siendo yo miembro de la Junta Directiva Nacional de esa organización. En ese entonces iniciamos nuestro acercamiento al uribismo a través de una entrevista que nos hizo Cable Noticias a José Odulio Gaviria y a mí. Nosotros estamos aquí porque consideramos que en Colombia nosotros hemos librado una batalla de 40 años desde la izquierda, desde la defensa del marxismo-leninismo, señalando que esos métodos son métodos terroristas. Y como la fuerza principal en Colombia que defiende los intereses de la nación en relación con pactar con ellos un acuerdo sobre la base de lo que ha dicho el presidente Uribe, de que no haya impunidad, que manifiesten, hagan expresa su decisión de movilizarse y hagan expresa su manifestación y cumplan de cese al juego unilateral. Nosotros por eso estamos respaldando al presidente Uribe, estamos respaldando la lista del Senado, las listas a Cámara de todo el país y nos las estamos jugando con el presidente Pero Uribe. ustedes siguen en el Polo Democrático todavía. Nosotros nos retiramos el 27 de julio del año 2012 del Polo Democrático, hicimos un documento público y yo presenté mi renuncia a la Junta Directiva Nacional y nos vinculamos a las tareas del Centro Democrático. Hay una línea del Polo Democrático que no está de acuerdo con las negociaciones que está haciendo el presidente Santos. Yo creo que en general no está sucediendo eso, que se manifieste. Puede haberla, pero que no se manifiesta públicamente ni hay un síntoma de eso. En general la izquierda y el MOIR de Robledo renunciaron a defender la soberanía de la nación. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, la izquierda se ha caracterizado por defender siempre la soberanía nacional, Sí. y siempre ha peleado con Estados Unidos. Siempre hemos sido contradictores de Estados Unidos en defensa de la soberanía nacional. Sí. Nos hemos opuesto a todas las invasiones. A todas las invasiones, hágala quien las haga. Lo que pasa es que al Partido Comunista no le gustaban las invasiones, no le gustaban las invasiones de Estados Unidos, pero respaldó la invasión a Afganistán y la invasión que hicieron a través de soldados cubanos a Angola en 1975. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna invasión a ninguna nación. Pero eso es un asunto de principios. No se puede respaldar en aras de que son comunistas la invasión de una potencia imperialista. Nosotros creemos que Colombia está viviendo su momento de mayor peligro. Inclusive creemos que este es un periodo más difícil que cuando existía la Unión Soviética y lanzó una ofensiva sobre América Latina. Ya, especialmente sobre América Central se manifestó en Guatemala, en Nicaragua, que triunfaron los sandinistas, Granada, que se lo habían tomado a través de los cubanos y en el amanecer de un día cualquiera los desalojaron en 1981 los norteamericanos de ahí. ¿No? De manera que nosotros creemos que al país hay que salvarlo, el país está sitiado. ¿Por quién? Por América Latina, en América Latina, está sitiado por las fuerzas castrochavistas de América Latina, está sitiado por Cuba. Los cubanos estaban desaparecidos, era un país en la miseria, están viviendo de Venezuela, están viviendo de la plata, del petróleo del pueblo venezolano que no tiene papel higiénico.
Entonces nosotros nos oponemos al eje castrochavista en América Latina y creemos que la única fuerza en América Latina que tiene una manifestación seria de defensa de la soberanía nacional es el uribismo. Oiga, Carlos, cuando usted dice nosotros, ¿son quiénes? Los integrantes de Nueva Democracia Movirista, que llevamos, Es decir, el que Movir. llevamos, Es un son, grupo político, son no. dirigentes que llevan, yo soy fundador del Movir, pero los otros grandes dirigentes sindicatos llevan del Movir. 35, 40 años. Los grandes Pero bueno, sindicales están ahí. Por ejemplo, Fernando Lameda, director del Centro de Pensamiento, viene del Movir. Viene del Movir. Democracia, pero sigue la misma línea. Mire, yo descubrí a raíz de mi encuentro con, por ejemplo, Fernando Alameda y la lectura de Mosquera, que no lo había leído nunca, un hecho curioso, que el pensamiento de la seguridad democrática sistematizado ya estaba en los textos de Mosquera. No podía creer eso. La seguridad democrática fue enunciada en un documento de 1995 escrito por Álvaro Uribe Vélez y Jaime Jaramillo Paneso, mi compañero de firmes. Se llama Seguridad y Convivencia y es un texto publicado como gobernador de Antioquia, en donde expresa todas las ideas de la seguridad democrática. Año 1995. Pues bien, la lectura de Mosquera me hizo descubrir que cuando el MOIR decide apoyar la candidatura presidencial de Durán Duzán, lo hace con enunciados idénticos a lo que después fue la seguridad democrática. Y no vayamos muy lejos. Esa candidatura era el año 1989. Pero entonces, ¿por qué la calificación de ultraderecha de Uribe? Sí, es una tontería. ¿Todo el mundo está equivocado? Sí, claro. Y él mismo se niega, él mismo incluso se autodefine como de centro en el sentido de que es sentido común, crecimiento con sentido social, mano firme pero también corazón grande. Es decir, él siempre, a su manera dialéctica, siempre compagina las dos grandes expresiones de lo que la humanidad busca en casi todos los temas. Cuando el presidente Uribe estaba en el Partido Liberal, ¿de qué ala del Partido De la Liberal izquierda. era? Y usted era... La llamada izquierda liberal, que éramos el grupo de Uribe en Antioquia, el grupo de Carlos Holmes en el Valle, el grupo de Samper en Bogotá y el grupo de Serpa en Santander. de la izquierda liberal. Se llamaba Poder Popular. Y yo fui gerente de la campaña de Samper en la primera candidatura, porque Uribe la dirigía. Después nosotros, como centro de pensamiento que se llamaba Instituto de Estudios Liberales, le dijimos al presidente Uribe que nos parecía muy demagogo, muy charlatán, muy poco serio Samper, sobre todo en las políticas económicas, y que preferíamos acompañar a Galán. Y de hecho entonces el uribismo de Antioquia, que se llamaba en ese momento Sector Democrático, presentó dos candidaturas al Senado, una galanista apoyada por nosotros y una samperista apoyada pues obviamente ambas por Uribe, pero representadas en esa lista por Mario Uribe como samperista. Están en este momento unidos Ralito y Caguán y Conspiretas y 8000. A ver, ese mapa me quedó por sí. Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y Santos y Samper. Yo creo que por ahora con Pastrana hay reuniones, no uniones. Pero es que es inconcebible, bueno, por lo menos para mí, que dos personas tan antagónicas políticamente como Pastrana y el doctor Uribe puedan llegar a tejer una unión. Una cosa episódica, sí se puede. Mire, acabo de leer, y lo recomiendo a todo el mundo, una de esas novelas escritas con mucha capacidad económica y mucho poder investigativo, que se llama El invierno del mundo, y se refiere a una etapa histórica enorme, de la cual estamos conociendo mucho documento, porque se está desarchivando en Rusia toda la documentación de la Unión Soviética. Se ha recuperado mucho documento en Alemania y los Estados Unidos están sacando a la luz todos sus archivos secretos, porque allá los archivan por 50 años y ya pasaron los 50 años, es de todas las alianzas de la Segunda Guerra Mundial.
son inconcebibles. Por ejemplo, hay un documento que acaba de publicarse y lo publica él en la novela, Ken Forrest, el autor del Invierno del Mundo, entre Stalin y Hitler para repartirse Europa. Ah, sí, pero eso sí se sabía ya. No se sabía Sí, que porque existía el documento. yo lo había leído cuando alguien escribió las historias secretas de la última guerra, si no estoy mal. Por eso, por el desarchivo de ese documento. Pero entonces fue hace ya algún tiempo. Cuando comenzó a salir toda la documentación de la Unión Soviética, después del 89. Ahora quiero opinar algo sobre el tema ¿De qué? del expresidente Pastrana y el presidente Uribe. Sí. La incoherencia de Juan Manuel Santos hace que ese episodio sea posible. Colombia eligió a Andrés Pastrana por lo que él le prometió a Colombia en campaña, que fue la paz con la FARC. Lo eligió una foto, pues prácticamente. Lo que él le prometió a Colombia. Lo eligió una foto. Una foto. Lo que él le prometió a Colombia. Y Juan Manuel Santos gobierna hoy en día con lo que no le prometió a Colombia. Esa incoherencia de Juan Manuel Santos es la que hace posible el episodio de reuniones entre Pastrana y el presidente Uribe. A ver, ¿qué pasaría si a Juan Manuel Santos, por decir algo, le suena la flauta y se llegan a unos acuerdos de paz y son refrendados por los colombianos? ¿Pero qué fundamento tienen esos acuerdos? Porque es que la última reunión, o la última ronda, terminó casi sin saludarse los delegados. Y hay unos documentos a partir del 12 de enero que se indican de las FARC a Santos de asesino. De Alfonso Cano dice textualmente que fue capturado vivo, que pidieron al presidente instrucciones y el presidente ordenó asesinarlo, como ocurrió con el Che Guevara en Bolivia. Dice las FARC el 12 de enero. Y en el documento último respecto a las acciones militares, donde confiesan el derribamiento del helicóptero civil con un sacerdote a bordo, las FARC prácticamente anuncian una andanada de acciones terroristas que ellos llaman militares, y además dicen que el presidente Santos, como parte de su política de engaño, está ocultando completamente esos hechos, lo que además está confirmado porque yo fui el que triné por primera vez el derribamiento del helicóptero. A mí me llamó la familia del piloto y me dijo, están diciendo que fue impericia del piloto. El piloto era un hombre bastante experto, un hombre con toda la experiencia. El día era muy bueno, no había ningún problema atmosférico, había muy buena visibilidad y el helicóptero fue atacado por las FARC. Hay grabaciones entre los miembros de las FARC considerando eso una hazaña, y hay conocimiento directo del ejército porque ya llegaron al sitio donde está el helicóptero. Pero fue precisamente un general que dijo que el helicóptero no lo había recibido la orden del cuando yo triné como a las 6 de la mañana, luego trinó Fabio Valencia Corcio y el presidente recogió la información y la trinó, y ahí sí se volvió escándalo nacional e internacional. Entonces el presidente le dio la orden al ejército de que emitiera un comunicado diciendo que había sido un disparo desde adentro. Una cosa absurda. Pero, a ver, entonces lo que digo yo es, ¿qué elementos reales que me puedan llevar a pensar que las FARC van a firmar cualquier documento que se parezca a un acuerdo de paz para yo decir, consideremos ese es decir, lo que usted está diciendo es que tenemos otro Caguán, pero sin entrega de un territorio? El territorio está allá, están circunscritos a Cuba. Pero entonces me lleva a una pregunta: ¿usted cree firmemente que la paz no la vamos a lograr? La paz se logra con el ejercicio firme de la autoridad, con la existencia de una sociedad unida en contra del terrorismo y con además garantías para quienes quieran desarmarse de reinsertarse con condiciones favorables. Eso lo está haciendo España, lo hizo Irlanda,
y seguramente lo quiere hacer casi todo el mundo en Colombia. Pero ya un discurso como el del presidente Santos, de bienvenidos los miembros de las FARC al Congreso de la República, con lo que quiere decirnos que es bienvenida la impunidad, creo que nadie Le falta les copia. diplomacia al presidente Santos para estar hablando de esas cosas sin todavía... El presidente Santos es lo que llama la gente muy sapo, muy metepatas. Inclusive yo le quiero decir esto. Esquivano. Sí. El hombre no sabe hablar sino leyendo. Con esos monitores que llaman teleprompter. Cuando se le apaga el teleprompter. Mete las patas. Inclusive, como yo estuve en esa campaña, sé que el trabajo principal de los asesores era callarlo, no dejarlo hablar, obligar a que no se reprodujeran las brutalidades que decía. Entonces yo ya me lo imagino en una campaña cuando el teleprompter no funciona, para que meta las patas como las metió diciendo que si hay, porque ahí no había teleprompter, que si hay un atentado contra una persona importante, no sabemos quién es una persona importante, que entonces se acabará el proceso de paz. O cuando dijo... Es decir, mientras maten patarrajadas no importa. Sí. Y lo que cuando dijo cuál paro, o no sé qué fue la tontería que dijo. No, sí, que el paro no existe. Y etcétera. Siquiera hacemos una colección para que nos demos cuenta. Ya las he leído. Que Es como Maduro. Es como Maduro. La última de Maduro, no sé si se dieron cuenta cuál fue. Hay una película que está pasando mucho este canal MB, que es Invictus. La película de cómo utilizó el deporte Mandela en ese momento el líder de los sudafricanos. Y entonces hay un personaje que es el artista, que es un señor, creo que Washington. Morgan Freeman. Freeman. Muy parecido, la verdad sea dicha. Y entonces además hizo una película de Mandela. Por eso, que es esa. Sí, es esa. Y entonces, para darle el sentido pésame al mundo y todo lo demás, y a lamentar la muerte, puso la foto y puso la foto. Pero eso no fue un fake. No, eso fue real. Fue real. Puso la foto en vez de Mandela. Yo lo vi con la foto de Morgan Freeman diciendo que había muerto un hombre importante. Pero yo todo el mundo se imagina que es una madera. Yo juraba que era un montaje que le habían hecho en Facebook. No. Eso está en YouTube. Pero es que YouTube hay muy buenos videos de las metidas de patas de él. Ya las frases de Maduro son parecidas a las de Santos, o la de Santos parecida a las de Maduro. Maduro, la multiplicación de los penes, y ya sale con el tal paro no existe, y con que si matan a alguien importante, ahí sí se acaba el proceso de paz. Entonces, que si nos ponen una bomba aquí afuera ahora, la FARC, y nos asesinan a todos nosotros, el proceso no pasa nada. No pasa nada. El proceso sigue. Pero a ver, en metidas de patas también tenemos que ir a Estados Unidos. Con George Bush también tiene una colección larga de metidas de patas, como aquella de campaña, de decir que si nosotros no ganamos corremos el riesgo de perder. Una cosa así. Y Turbay. Y Turbay. Bueno, Turbay que decía, la mermelada en sus justas proporciones. Le dijeron, mire, ya estamos llegando aquí estamos llegando, vamos a aterrizar en Hamburgo para que usted vea y se coma aquí una hamburguesa, y le dijo que no, que ya él con una cucuteña que a veces ya tenía con una cucuteña hasta ahora. Bueno, se nos acabó el tiempo ahora sí. Muchas gracias. Tengo que invitar a votar a la audiencia. ¿Por qué? Porque en televisión eso no lo permite la norma. No, pero yo lo puedo hacer. No puedo hacerlo. No importa ni el no se lo puedo verga, permitir. Ahí tiene usted el logo en el pecho. Solo hay que marcar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Encantado de haberlos acompañado. Gracias. Viva Lechera de Córdoba, Codelac, cuenta con la más moderna planta de leche larga vida de Colombia. Oh, mija, eso no es en Finlandia. No, niño, Codelac es de aquí. Con lo último en tecnología de lácteos. Eso no es de aquí. Usa, pero tú no estás viendo que Codelac es de aquí. No necesita refrigerarse. Vaya al arte. Pura, natural, deliciosa. Va, pues, tan nuestra como el río Sinú. Y es industria cordobesa. Leche Codelac. Eso sí es leche. Leche Codelac.